Buenos días, ¿cómo están? Les habla Karina Zarfino y hoy me gustaría hablar de la desconfianza, ¿no? Estamos abordando una labor y una sanación y un salto de lugar, de espacio dentro de uno mismo, con la finalidad de dejar de lado la víctima y alojarnos en una zona más genuina, conectar con la esencia y poder vivir desde ahí. Porque la víctima, y de hecho voy a citar una frase que esta semana publiqué en Face y que fue muy compartida, la víctima, aunque aparentemente inofensiva, es nuestro peor enemigo. ¿Y por qué digo esto? Porque la víctima en realidad es la que nos aloja en esos lugares de desconfianza. La víctima, como dijimos, se sintió abusada, se sintió vulnerada, se sintió maltratada en determinado momento y lo que creó fue un mecanismo de defensa utilizando los mismos recursos que su victimario, es decir, que la víctima aprendió a manipular, aprendió a maltratar, aprendió pues a mantener al otro en ese estado como de vigilancia, porque el otro puede ser peligroso, el otro está ahí siempre con alguna intención oculta. Entonces la víctima vive su vida desde ese lugar, es un lugar muy incómodo y un lugar que demanda mucha energía porque es un lugar de desconfianza y un lugar desde el cual hay que protegerse siempre, ¿no? Es como hay que estar al resguardo de algo que pueda suceder, ¿no? Porque supuestamente los otros están al acecho. Y cuando nos vemos desde ese lugar, claramente hay desconexión, porque primero no estamos nosotros alojados en un lugar genuino, en un lugar empoderado. La víctima nos hace perder la energía. Por eso decimos, aparentemente inofensiva, pero es súper peligrosa. Digamos que el peor enemigo es la víctima porque nos instala ya en un lugar donde no hay libertad y donde no hay fuerza, donde no hay confianza. La víctima no confía en sí misma. Y por eso la víctima teme todo lo que pueda suceder en la afuera. Entonces el gran paso para iniciar hacia la reconexión es detectar los mecanismos de la víctima, ponerle un foco como si fueran estos focos de cine, de teatro, un foco, identificar cuando empieza a querer definir nuestra vida, ¿no? A apoderarse de los procesos, a definir los procesos de vida. Entonces, cuando la detectamos, podemos empezar a desarticular esos mecanismos, porque la víctima nos va a dejar siempre en esos espacios de soledad también, ¿no? Porque si la víctima desconfía de todos, ¿no? Porque la víctima puede desconfiar hasta del ser amado. No es que, desconfío de los de la puerta de mi casa para afuera, esos son peligrosos, y los de adentro confío. No, la víctima está permanentemente desconfiando incluso del ser más amado. ¿Por qué? Porque es claramente un estado de desconexión. Entonces, nosotros, para trascender la desconfianza que nos mantiene en esos estados de soledad, es cuando tenemos que reflexionar mucho desde dónde impulsamos nuestras creaciones, desde dónde nos estamos habitando y detectar cuando se activa la víctima para empezar a desactivar. Entonces, en esto de la desconfianza, que es un tema tan maravilloso y tan importante para que reflexionemos en estos tiempos, desde la víctima claramente vamos a la desconfianza. Entonces, cuando empezamos a empoderarnos, y ya no tenemos que cuidarnos de la afuera, porque en realidad, como dijimos en muchas oportunidades, cuando estamos viviendo de forma consciente y haciendo un uso consciente de la propia energía, eso nos conduce a la libertad, dado que estamos percibiendo lo que está ocurriendo en la interacción con los otros y estamos tomando decisiones sutiles. En cada momento pues tomamos las decisiones, si hay que definir un límite energético, si hay que establecer algún corte energético, pero todo desde el amor, y desde el amor y la compasión y la confianza. Entonces, cuando estamos viviendo en esos lugares tan elevados y tan luminosos, ya claramente la protección, digamos, es la consecuencia natural del orden en el propio sistema. Es decir, que no es
una coraza o una barrera que tenga que imponer, porque si el sistema está vibrando en distorsión, si hay fisuras, fugas energéticas, por más corazas o protección que vaya creando, seguirá estando ese desequilibrio. Entonces, es periférica esa protección, digamos, y es una protección, por eso digo, a través de la desconfianza, estamos hablando de lo mismo, ¿no? O sea, la desconfianza sería como el término desde el cuento, desde lo narrativo, pero ¿qué está viendo a nivel energético cuando hablamos de desconfianza? Pues eso, hay desconexión, un estado distorsionado, caótico en el propio sistema, que como está pasando algo que no es muy agradable, algo que no es muy claro, buscamos la solución en el afuera. Bueno, desconfío, pero incluso desconfiando, si no hay una reparación energética, no alcanzamos estados saludables. Es decir, hemos hablado mucho de la llave del plexo, de la conciencia en los límites. Más que desconfiar en el otro es eso, decir, bueno, por supuesto, si en algún momento necesito activar las llaves, si en algún momento debo definir un límite, lo defino, pero eso me va a ayudar a confiar en el otro. ¿Por qué? Porque ya las puertas, digamos, estarán cerradas. Si hubiera la posibilidad, no sé, de que se estableciera alguna conexión poco luminosa, como ya estoy cerrando, digamos, los accesos, entonces me puedo seguir comunicando con el otro, y al hacerlo desde ese lugar, lo que voy a poder es verlo con amor, ver su luz, aunque el otro, imaginen que quizás está en un estado de desconexión o de distorsión. Desde la conciencia me puedo comunicar amorosamente con el otro, entonces le voy a echar una mano, un cable, es decir, si el otro está vibrando por su historia, por su propia víctima, por todo su dolor, por lo que sea, está vibrando en distorsión, desde mi reparación energética, yo sí voy a poder ayudar. Entonces, imaginen qué manera hermosa y distinta de vivir, ¿no? Porque desde el otro lugar es eso, yo estoy en la víctima, yo estoy con mi sistema energético distorsionado, sintiendo fugas energéticas o entradas poco saludables en mi sistema, eso me baja la vibración, eso me asusta, eso me angustia. Entonces, bueno, desconfío del otro porque la culpa, la responsabilidad, porque esa energía viene de afuera, ¿no? Entonces, como que seguimos echando la pelota afuera y desconfiamos, y entonces se agranda más la bola, porque no estamos poniendo un freno en esa comunicación nociva que alimentamos de las dos partes, ¿no? No es que solo de afuera viene lo peligroso, no, uno cuando vibra en desconfianza también está alimentando, digamos, el otro desde su lugar también desconfía de nosotros, ¿no? Entonces establecemos lazos con los seres con los cuales nos vamos vinculando, y si lo vemos a nivel macro, toda la humanidad está creando esos lazos de desconfianza. Y lo curioso es que hay mucha programación que nos sigue manteniendo en esos lugares. Entonces, que nos demos el permiso para recuperar eso, para reconectar con nuestra esencia crística, con algo que es tan sencillo, ¿no? Pero que justamente todo este maltrato, la vida, todo este rulo del cual estábamos hablando, nos llevó a endurecernos porque había que protegerse y había que desconfiar. Es como decir, no, entonces cuando uno se empieza a dar esos permisos y en situaciones concretas, y entonces cuando uno puede aplicar esto, la energía de la reconexión, en las situaciones más cotidianas, ¿no? Porque también algo que posteé en Face esta semana y que resonó mucho fue, no hay momentos o situaciones espirituales, todas lo son si nosotros, o sea, si nos permitimos vivir la vida desde los ojos del alma. Entonces ahí vamos a encontrar permanentemente situaciones, circunstancias, momentos para ir experimentando esta amorosidad, esta reconexión. Y uno de los temas donde más nos cuesta aplicar la energía de la reconexión es en el primer chakra, bueno, segundo, tercero, pero primer chakra, que es la energía material, la energía del dinero. El dinero, lo hemos dicho en más de una oportunidad, el dinero es una energía que es energía, pero todavía nos cuesta verlo como energía. Esta energía nos está desconectando de nuestra esencia, porque es quizás uno de los puntos claves donde más nos cuesta ceder, porque por los miedos, por la programación, por los miedos, ¿no? Al no tener, entonces ¿qué? La conveniencia. Y cuando empezamos a ver que esta desconexión y el sálvese quien pueda, ¿no? Bueno, mira, es mi realidad, yo esto lo defino así, total, mira, más o menos, o sea, todo queda escrito en el libro del alma. Todas las decisiones,
aunque mínimas, quedan escritas en nuestro libro de vida y de vidas, ¿no? No es que, bueno, mira, hago esto de sotamanga y nadie se entera. Y no es que nadie se entere porque yo le tenga que rendir cuentas a nadie, a otro, a un juez. No, es con uno mismo. Entonces, todo este sistema de desconexión, de desconfianza, termina por avalar que lazos basados en la explotación, en la trampa, ¿no? en la especulación, en defraudar al otro, y después nos quejamos de los gobiernos y de los sistemas. Entonces, estaría buenísimo que pudiéramos ver que lo hemos repetido en más de una oportunidad, pero si yo sigo buscando afuera, no sé, el presidente perfecto, el sistema perfecto, ¿no? ¿Cómo va a haber un sistema que sea respetuoso con los seres humanos si nosotros en nuestro día a día somos ventajeros? Si nosotros en nuestro día a día no pensamos en el otro, es decir, el otro es un otro, da igual, mira, si yo tengo que tomar esta decisión y el otro se perjudica, no importa, yo, mira, más o menos me apaño acá. Entonces, eso es del mismo nivel de corrupción a microescala que puede hacer un gobierno, ¿no? Entonces nosotros en nuestro día a día estaría buenísimo que reflexionáramos en cuántas situaciones estamos sosteniendo desde la desconexión, cuántas veces somos ventajeros, cuántas veces somos especuladores, cuántas veces somos tramposos, ¿no? O embaucadores, y con situaciones absolutamente cotidianas y quizás minúsculas. Entonces, ¿por qué no empezamos a ver al otro y a sentir amor y compasión por el otro, a también conectar con lo que el otro necesita, además de lo que yo necesite? Porque, además de todo, es tan hermosa esta maquinaria de Dios, que esto que al principio puede parecer un esfuerzo o que estás loco, porque cuando uno toma decisiones desde ese lugar, todo el mundo te dice, a veces los padres, la familia, ¿no? Los amigos, ¿pero qué estás haciendo? Estás loca. ¿No? Vos estás loca, pero si este es el camino más fácil y más barato, ¿cómo vas a hacer todo esto? Pero cuando uno dice, pará, pero el camino es este, aunque sea más largo, más costoso, es este. Entonces, cuando uno se atreve a dar ese paso y a tomar esas decisiones del alma, es cuando te das cuenta que tus caminos se aperturan. O sea, es tan perfecta la maquinaria de Dios que esto que parece una locura, seguir la voz del alma, luego lo que hace es abrirte el camino. Lo que hace es devolverte, pero un caudal de energía, pero con la misma pureza, el mismo amor y el mismo respeto. Entonces es ir subiendo por esa espiral ascendente, por esa espiral luminosa. Estamos estrangulando el canal central y estrangulando pues el canal de la abundancia y estrangulando el canal del amor y estrangulando, o sea, cuando somos ventajeros, cuando nos importa solo nuestro propio bienestar, estamos cavando nuestra propia tumba, literalmente, porque a lo mejor tenemos un beneficio, imaginen, no sé, hay un tema económico que resolver y pienso en mí y bueno, mira, o hago trampa o bueno, no digo o no sé qué y me quedo con la tajada más grande, ¿no? Bueno, a lo mejor en ese instante tuve la tajada más grande, pero te puedo asegurar, o sea, que ya no vas a tener pastel, pero no por un tema de castigo, y eso es lo bonito de empezar a ver en estos tiempos, que el mal uso o el uso distorsionado de las enseñanzas de los maestros nos llevaron a los miedos, es decir, bueno, si no dices la verdad, después entonces te van a castigar. Entonces, claro, obviamente desde el miedo no aperturamos nada, nos mantenemos en niveles totalmente desconectados. En cambio, cuando uno se da cuenta que no es que alguien te va a venir a castigar, entonces después no va a haber pastel porque, mira, te pusieron una ficha no, es porque se cerró el camino, energéticamente nosotros cerramos el camino, entonces no va a haber abundancia porque simplemente me fui por otra ruta más de mayor escasez. Pero cuando comprendemos que somos nosotros mismos los que vamos recorriendo esas rutas, los que vamos cerrando y aperturando esas rutas en nuestra propia vida, es cuando también alcanzamos niveles de libertad. Y volviendo al principio, a la desconfianza y a la enorme capacidad de amar que hay en nosotros, cuando uno descubre o recuerda, porque de niños estábamos todos recontraconectados y no era algo extraño amar, al contrario, ¿no? Como que nos costaba desconfiar, después nos hicimos expertos en la desconfianza. Entonces, cuando uno se da ese permiso y empieza a descubrir y a darse cuenta el abrazo infinito, ¿no? Que puede salir de uno mismo, o sea, uno puede abrazar con su energía a tantos seres y contener a tantos seres, y eso es absolutamente desde la esencia, porque
Claro, también podría haber la otra parte que en algún momento hablamos, ¿no? Del ego, cuando nos reconectamos o cuando buscamos la misión de vida desde el ego. Uno podría decir, claro, mira, yo doy un abrazo grande porque soy importante. O sea, ahí de nuevo está la víctima. No, no es desde la víctima, no es desde el ego, es cuando se activa esa cosa genuina que es en el corazón, esa confianza en los otros, en uno mismo, esa capacidad de entrega, ¿no? Eso no es desde el ego, eso es desde el ser, eso es confianza, eso es pureza, eso es energía. Y qué lindo entonces que todos los seres humanos nos atrevamos a reconectar con ese plano tan puro, con esa luz, ¿no? Por eso la ruta, para un poco esto que la mente necesita como ordenar, la ruta sería pues empezar primero a detectar, a observarnos desde la mirada del alma, observar cuándo se activa la víctima en nuestra vida, ¿no? Y empezar a detectar los mecanismos de la víctima, porque la víctima nos suele llevar a los mismos lugares. Y cuando vivimos desde la desconexión, vamos recorriendo esos mismos lugares una, otra y otra vez, y no nos enteramos. Cuando empezamos a detectar, decimos, mira, se enciende la luz roja. Aquí esta reacción emocional es porque la víctima está queriendo apoderarse del proceso y seguro que me va a llevar, y tal cual, nos lleva acá. Entonces cuando dice, bueno, ok, se activa esta emoción, detengo ahí. Entonces laboro sobre esa emoción. O sea, ¿qué significa desenganchar una emoción? Significa llevar mucha conciencia, observarla, incluso encontrarla, buscarla en el propio sistema. Generalmente se encuentran a la altura del plexo solar, a la altura del estómago. Puede igual repercutir, por supuesto, en en otra zona del sistema, pero por lo general ahí está todo el circuito emocional desconectado. Entonces, una vez que detectamos esa emoción, no le damos más fuerza, no le damos más alimento y la utilizamos a nuestro favor, es decir, empezamos a viajar por ese hilo emocional para buscar la raíz. Entonces a lo mejor conectamos con el niño, la niña herida que necesita pues reparación y simplemente le informamos a ese niño desde el amor, le hacemos sentir seguro, ya está, este mecanismo ya no es necesario que se siga activando porque ya estamos encontrando la ruta verdadera. Entonces, una vez que uno detecta a la víctima y empieza a sanar a esa víctima, luego uno puede cobrar confianza en uno mismo y en los otros, entonces uno puede ir desarticulando esos mecanismos de desconfianza, de desconexión, y ahí más aún, más lupa, o sea, más atención a esos momentos de nuestra vida donde se está activando la programación antigua. Cuando empezamos a detectar en nuestra propia vida qué decisiones, cuando estoy, no sé, tengo que resolver algo, que a veces es la cosa más mínima, estaría bien cada vez que desconfiamos, ¿no? Y sentimos que o el otro es peligroso o nosotros, nuestra víctima también está queriendo sacar ventaja, está buenísimo que nosotros reflexionemos sobre quién está dirigiendo el proceso en este instante, o quién está hablando o impulsando esta creación. Entonces ahí vamos a detectar a la víctima nuevamente. Y cuando nos damos cuenta de eso, podemos salirnos de esos lugares y podemos empezar a reconectar con nuestra luz. Cuando nos sumergimos en ese océano infinito, la luz de nuestro ser, ahí desaparecen todos los miedos, es decir, el miedo a la carencia, uy, no voy a tener plata para tal cosa, o la comida, o no sé qué, o no voy a tener pareja, o no voy a tener no sé qué, o sea, todos esos miedos desaparecen. Porque cuando nos sumergimos en ese océano infinito, ahí hay todo, ahí está todo lo que necesitamos. Es de tal infinitud, de tal potencia energética, de tal pureza, es una energía tan cristalina que nos aporta todo, absolutamente todo lo que necesitamos, porque si estamos nutridos con esa energía y vivimos con esa energía, sin miedo, sin especular, sin desconfiar, esa energía activa todo ese circuito de abundancia que se va a manifestar en abundancia material, en abundancia de amor, en abundancia energética. Entonces, desde ese lugar, si vivimos desde ese lugar, todo va a fluir y todo va a ser hermoso. Y por supuesto habrán situaciones que hay que trascender, porque ahí también entra nuestro karma y también entra nuestro, bueno, todo lo que vimos a experimentar, a aprender, pero será desde otro lugar, consciente.